¿Qué tal, amigo? Me da mucho gusto que nuevamente estemos aquí, regresando contigo para conversar, platicar, y espero que el video anterior te haya resultado benéfico, te haya resultado provechoso, hayas tomado en consideración la información que tuvimos a bien en compartir contigo. Amigo, amiga, realmente es un placer tenerte aquí el día de hoy. Bien, como pudimos ver en el video anterior, cómo es tan importante vivir tu presente, vivir tu día de hoy, vivir con lo que tienes a tu alcance, lo que tienes a la mano, y no estarte preocupando por tu pasado, porque este ya murió, ni tampoco estarte inquietando por tu futuro, porque este es impredecible. No sabemos, incluso en tu caso personal o en el mío, si vamos a poder continuar con vida para poder vislumbrarlo o ser testigos oculares de todo esto que pueda cumplirse en relación con nosotros. Entonces, vivir nuestro presente, vivir nuestro hoy y enfocarnos con lo que tenemos a la mano. Hoy vamos a dar una continuidad a la información del video anterior, se relacionan mucho, pero espero que esto nuevo que podamos compartir contigo, te repito, algo que tú ya sabes, algo que tú ya lo has escuchado. No hay nada nuevo que aprender. Todos tenemos el talento y la habilidad o las mismas habilidades para poder hacer frente a este tipo de situación que a veces nos cuesta mucho eliminar la preocupación, eliminar la ansiedad o hacer a un lado el estrés. Tú tienes la capacidad, tienes las habilidades, simplemente hay que recordarte cómo hacerlo y cómo recordarlo yo, para el caso mío, que tengo que hacerlo, para hacerlo un modo de vida que me ayude a hacerle frente no solo a la vida misma que a diario va uno realizando, enfrentando, viviendo, sino también que pueda esto ayudar a otros a hacer algo semejante y que pueda repercutir en el bien suyo. Bien, entonces, mira, ahora el tema que vamos a estar hablando tiene que ver mucho en lo que tiene que ver mucho con lo que ya anteriormente hemos platicado. Se va a relacionar demasiado en esto, pero espero haya cosas nuevas que te parezcan interesantes. Bien, como te decía en un principio, esto no tiene mucha ciencia, solo vamos a recordar lo importante que es vivir sin tanta preocupación. ¿Por qué es necesario encontrar las fórmulas, encontrar las claves principales, encontrar los conceptos básicos para poder hacer posible eliminar la preocupación, la ansiedad, la angustia o el temor o el sufrimiento innecesario? Porque es importante rescatar, pescar y basarnos en ese fundamento de estas claves básicas que valen oro para poder tener una vida mucho más estable. ¿Por qué es tan necesario? Mira, cuando tú das lugar a preocuparte, cuando esta preocupación es excesiva, cuando esta preocupación excede a tu capacidad de aguante, ciertamente va a destruir tu capacidad de concentración para pensar en cómo puedes tú mejorar tu día siguiente. Si no puedes incluso concentrarte, te está limitando tu preocupación o tu angustia para poder enfrentar tu día presente, tu hoy, difícilmente puede hacer esto posible, que puedas tú enfrentar y puedas tú incluso concentrarte para planear tu día siguiente, para planear tu día a futuro. Por esta misma razón, como te comenté, cualquiera que se preocupa en exceso va a destruir su capacidad de concentración para poder planear, para poder concentrarse, para poder tener éxito en todo lo que tiene programado por realizar. Entonces, por ello sería bueno que esta preocupación, en el caso tuyo o en el mío, tuviéramos que equilibrarlo, tuviéramos que ajustarlo y minimizarlo, porque de otro modo las cosas no resultarían para bien. Entonces, debemos de pensar que si ya hay una preocupación presente en nuestra vida y probablemente esta no tenga solución, debemos encararlo con coraje, con valentía, para aceptar lo peor incluso. No quiero ser fatalista, ni mucho menos ser demasiado negativo con respecto a que muchos pudieran pensar es que no piensas positivamente. Sí lo pienso, pero también hay que ser legalmente bastante literal para ver el resultado de las cosas o de las problemáticas que tenemos en nuestro presente. Si esto resulta ya tan grave, está por demás encontrarle una mejor solución.
Mejor sería encararlo con valentía y con el presente problema, por grave que éste sea, encararlo con valor, y cuando tenemos el problema ya encima nuestro, cuando ya estamos conscientes de que esto no tiene una mejor solución, vamos a concentrarnos en él y trabajar en pro de cómo esto que ya tengo como resultado que no es tan bueno, cómo puedo colaborar con ello para poder salir a flote de esta situación. Podría mencionarte incluso varios ejemplos para entender esto, cómo podríamos hacerlo. Por ejemplo, si tú te encontraras, tú conoces las arenas movedizas, yo solo las he ubicado en las películas de televisión o de cine, y se puede ver que muchos cuando piensan que es tierra sólida en la cual pueden pisar y para sorpresa de ellos se hunden. Imagínate lo difícil que será si esto ya de por sí es grave e intenta moverse, el hundimiento es mucho mayor. ¿Qué ventaja es quedarse inestable? ¿Qué ventaja es que llegue alguien y lo rescate y lo pueda salvar? Pero algo semejante resulta con nuestra vida. Si tú ya vas caminando en la vida, en tu proceder de vida, en el día constante, cada día que tú tienes un nuevo amanecer. Si vas caminando como si fuera en tierras movedizas o en arena movediza o como en el pantano te comentaba a ti, si ya de por sí es inestable tu manera de andar y aún con ello no colaboras para que no te hundas, difícilmente podrás salir de esta situación. Lo importante es encarar esta situación con valentía y con valor. Pero, como te decía hace un momento, encarar o pensar en lo peor de esta situación y trabajar en pro de este problema tan grave que aparentemente ya tienes y buscar las mejores formas de hacerle frente para encontrar una mejor solución. Y si no tienes solución, tratar que después de que enfrentes el problema puedas buscar la mejor modo o la mejor manera, perdón, o el mejor modo de poder llevar una vida llevadera con el problema con el que ya tienes encima o lo tienes presente. ¿Cómo sería esto? Bueno, imagínate, si tú encaras lo peor y te imaginas las consecuencias de la situación que va a dar como resultado, de acuerdo al problema que tienes en este momento encima, si tú lo vislumbras de la manera en cómo va a terminar esto, entonces llegas a concluir que lo peor va a pasar de ese modo, y aparte de que va a pasar de ese modo, automáticamente al aceptarlo, que vas a encarar lo peor, ya no tienes nada que perder. Ahora la posibilidad que tú solo tienes es que automáticamente todo lo que tienes enfrente tuyo te va a dar la posibilidad de pensar con un buen fundamento en una tierra estable, y automáticamente tienes todo que ganar. ¿Por qué? Mira, te voy a mencionar un ejemplo. ¿Cómo pudiera ser esto? Imagínate que eres un estudiante y literalmente has aceptado o has pensado que por el hecho de no haberle tomado muy en cuenta el curso que actualmente estás llevando a cabo, y concluyes que debido a tu falta de interés o preparación, pues has reprobado un examen, dos, probablemente ya no hay nada que hacer y has perdido el semestre o el año completo escolar. ¿Cómo sería colaborar con el problema encima? ¿Cómo sería encarar lo peor? Pues tan simple, si tú bien sabes que esto ya no tiene solución, lo más provechoso sería encararlo con valentía y decir, en conclusión, ya no hay nada que hacer. No puedo regresar mi pasado, el pasado ya quedó atrás, ya murió. Entonces, ¿cómo puedo encarar lo peor? Reconocer ahora que voy a reprobar el semestre. Reconocer ahora que voy a perder el año y que voy a tener que repetirlo. Pero con el problema ya encima, al aceptarlo tú como valentía, al encararlo tú como algo peor de lo que literalmente estás consciente que va a suceder, entonces esto te va a permitir pisar en tierra firme, ya no tambalear y reconocer, bueno, con el problema que tengo ahora en este momento, ¿cómo puedo enfrentar lo peor? ¿Cómo puedo hacer para que en mis días posteriores la situación cambie en base a esto que me está enseñando, en base a esto que he aprendido, en base a esto que he reconocido, que yo fui la causa del problema?
Cuando entonces tú encaras lo peor y reconoces que finalmente el semestre lo has perdido o el año completo, entonces estás reconociendo que ya no tienes nada que perder, pero tienes mucho que ganar porque ahora tienes que pensar qué fue lo que te hizo perder el interés por el estudio, qué fue lo que te hizo perder completamente todo el semestre o el año escolar, qué circunstancias tienes que modificar, qué circunstancias tienes tú que reajustar para poder aprobar el siguiente semestre o año escolar. Entonces, esta sería una forma, a manera de ejemplo, para poder colaborar con lo peor, con aquello que aceptamos que ya no hay forma de modificar las cosas. O pudiéramos pensar incluso en otro ejemplo. Una persona, por ejemplo, que está quizás enfrentando un divorcio y que está incluso todavía en los detalles de que si hay posibilidad de salvarlo o no. ¿Cómo podría una persona colaborar con esta situación final que totalmente pudiera concluirse como un divorcio total? ¿Cómo pudiera uno colaborar o encarar lo peor, perdón? Una excelente forma sería, bueno, si por mucho de los esfuerzos que ya se han hecho, la relación de pareja es imposible ya reajustarla y unificarla, ¿cómo podrías tú, si eres un hombre, si eres una mujer, encarar lo peor y colaborar con esta conclusión final? Bueno, aceptarlo como una realidad. No quiero ser, como te dije hace un momento, ser demasiado negativo, pero si por todos los medios esta situación ya no tiene medio de salvación, ¿por qué no colaborar con esa decisión final? ¿Cómo podrías encararlo? Bueno, la mejor forma sabia de hacerlo es, bueno, esto ya no tiene vuelta de hoja. En conclusión, la relación ya no tiene forma de salvarse, de restaurarse. ¿Cómo puedo colaborar con esto? Para que el día de mañana, el tipo de vida que yo tenga, el tipo de relación que yo pueda formalizar con otra persona, pueda esto tener un mejor resultado. Pues aprende de tu presente. Aprende del pasado, que las causas que originaron la decisión final del divorcio, las causas que provocaron que este distanciamiento se provocara. Piensa en todo esto del pasado, que al traerlo hacia tu día presente, lo que tienes como conclusión, como resultado de tu pasado, ¿qué puedes aprender de esto? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué puedes corregir? Para que lo que venga posteriormente, si se da una relación de pareja, puedas tú contribuir a que sea una relación mucho más exitosa que la que en el pasado no pudiste alcanzar o lograr. Eso sería la mejor forma de encarar lo peor. Hay la forma en cómo tú veas la vida te va a dar lugar a vivir en paz contigo mismo y que tu estado emocional no se esté afectando. Te menciono otro ejemplo que pudiera parecer un poquito grotesco, pero también sería bueno pensarlo. Imagínate cuando se tiene un familiar enfermo. Quisiéramos que éste no llegara a la conclusión de sus días, quisiéramos aún conservarlo teniéndolo en nuestro propio hogar. Algún familiar, amigo, algún hijo, lo que tú quieras. Y ciertamente esto pesa, esto duele el aceptar esa realidad. Pero hay muchas personas que por el amor y el afecto que se le tiene al ser querido, a veces se le miente. Cuando el médico ya nos ha dicho, por ejemplo, que ya tratemos de despedirnos de él y pasar los momentos más adecuados con nuestro ser querido, porque por mucho que se le haga, ya no hay forma de mantenerlo en vida. ¿Qué dice el médico? Solo esperen lo peor. Lo único que tienen que hacer es tratar de pasar un excelente momento con él. ¿Y qué hace mucha familia cuando le va a visitar al enfermo que ya no tiene posibilidad de vida? Ni muchas horas, ni muchos días. Quizás el paciente pudiera preguntarle, ¿qué te ha dicho el doctor? Y a veces la familia, por el dolor y el sufrimiento que está padeciendo, se niega a decirle la verdad. Si pudiera esto encararse con valor, si pudiera uno incluso cooperar con lo peor, con el resultado final, lo más sabio y prudente sería comentarle, para ahorrarnos tanta ansiedad, tanta preocupación, y no solo a nosotros, sino a nuestro ser querido, es decirle el resultado final que esta situación va a llevar. ¿Qué va a permitir? Que esta persona, reconociendo y sabiendo
que va a encarar lo peor, pueda darle aún el tiempo incluso de planear cosas que pueden dar lugar a organizar incluso hasta su propio testamento. Incluso hasta poder decir o tomar decisiones finales de lo que le gustaría que pasara después de que él se marchara. Nos ahorraríamos tantos problemas incluso como cuando se deja una casa intestada, cuando se dejan propiedades donde no hubo un documento, un testamento. La problemática que ocasiona esto con las familias, con los hermanos, con el padre o con la madre o con los hijos, dependiendo de quién es el que está perdiendo la vida y quién es el que se queda en vida. Entonces, lo bueno sería inteligentemente colaborar con lo peor. ¿Y cómo? Explicándole a él, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, ¿qué te gustaría comentarnos antes de que esta situación resulte? ¿Qué planes tienes sobre la casa? ¿Qué planes tienes sobre los terrenos? ¿Qué planes tienes sobre las propiedades? ¿Hay algo que quieras aclarar? ¿Algo que puedas, antes de que esto suceda, quieras tú firmar? No quiero ser demasiado negativo, pero mucho de esto, pensado inteligentemente, nos ahorraría muchos problemas. Porque aunque tú no se lo dijeras a él, aún así, si no hay nada que hacer, tu ser querido va a perder la vida. Y sin embargo, si te das la posibilidad de explicárselo, va a permitir que él pueda despedirse tranquilamente y dejar en orden tanta documentación que, de no hacerlo, va a provocar demasiados problemas con los familiares. Entonces, dime si no se puede colaborar con lo peor. Podemos encarar lo peor colaborando con nuestro presente, aprendiendo del pasado, que ya no podemos cambiarlo porque ya ha muerto, pero con lo que tenemos en el presente, poderlo encarar con inteligencia y con valor. Sería muy bueno que meditáramos en ello. Entonces recuerda esta regla: cuando nosotros encaramos lo peor, lo enfrentamos con valor, ya no tenemos nada que perder. Contrario a ello, tenemos todo por ganar. Bien, entonces nos vamos a enfocar principalmente, cuando aceptamos esta realidad, en buscar soluciones. Y surgen formas de cómo colaborar con nuestro presente para mejorar y corregir nuestros errores del ayer. Por ello, ¿qué tanto daño puede causar la preocupación en nosotros? Pues demasiado. Lo mencionamos ya en el video anterior, cómo es que la mayoría de las personas que se preocupan en exceso mueren demasiado jóvenes. Es increíble ver que jóvenes de 25 o 30 años, cuando no saben controlar sus emociones, o incluso adolescentes, llegan al punto de suicidarse. Es muy triste. Y seguramente mucho de la problemática que han vivido probablemente sea muy grave. Pero ¿qué hay si no lo ha sido así? ¿Qué hay si ha sido solo por pequeñeces? Y como te decía anteriormente, le van dando vuelta al grado de que, siendo un asunto que lógicamente requiere nuestra atención, pero lo vamos incrementando al grado de convertirlo en un problema demasiado gravoso. Podemos controlar nuestras emociones de tal modo que vayamos minimizando la gravedad del asunto hasta convertirlo en algo así de pequeño. Si es grave, no discuto eso, pero tampoco puedo decir que por tan grave que éste sea, se dé lugar uno a llegar al punto del suicidio. Porque bien controlada una emoción, bien controlada una preocupación, nos puede dar lugar a una estabilidad emocional sana, que en vez de buscar la conclusión de nuestra vida para eliminar el problema, busquemos soluciones. Entonces, aparte de que mucha gente muere joven debido a ello, debido al exceso de preocupación, las consecuencias que esto puede provocar son bastante preocupantes. ¿A qué grado? ¿Sabías tú, por ejemplo, que mucha gente actualmente en los hospitales, mientras yo estoy hablando contigo, está muriendo debido a la causa de enfermedades que han sido provocadas incluso por esa tensión, esa presión, esa preocupación excesiva, ese miedo, temor o angustia que nos provocamos innecesariamente? Los médicos, por ejemplo, la ciencia ha corroborado que el 70% incluso de las personas que se encuentran hospitalizadas bien pudieran curarse, bien pudieran sanarse
si pudieran controlar sus emociones. Imagínate el 70%, si no es que hasta más. Lamentablemente la mayoría no lo sabe hacer y en algunos casos no lo han querido hacer aún después de saber la mejor forma de lograr. Porque luchar contra la corriente puede parecer bastante complicado y difícil. No es nada sencillo ser optimista, no es nada sencillo pensar que podemos encarar lo peor, más cuando en este momento estamos siendo víctimas de sufrimiento y de mucho dolor. Sin embargo, aún no siendo fácil, es posible y muchos ya lo han demostrado. Tú lo has demostrado en muchas ocasiones ya. ¿Por qué no enfrentarlo y demostrarlo que tienes la posibilidad de hacerlo? Entonces, si el 70% puede curarse de sus enfermedades, si estos quisieran, equilibrando su estado emocional, sus pensamientos, sus sentir, sus acciones, imagínate lo que tú y yo pudiéramos lograr si eliminamos tanto exceso de preocupación. El miedo es la causa de la preocupación. Esto te va a dar lugar a ponerte tenso de manera a que va a afectar tu estado nervioso, tu sistema nervioso, va a afectar tu estómago y esto va a dar lugar a que, por ejemplo, tú bien sabes que nuestro sistema nervioso, cuando está muy tenso, en vez de colaborar con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, no hace más que producir ciertos líquidos gástricos que si estos no son controlados, pueden afectar incluso nuestros intestinos, nuestro estómago, produciendo incluso de este modo úlceras. Estas úlceras estomacales regularmente son a causa del exceso de estrés, el exceso de preocupación, el exceso de ansiedad. ¿Y sabías, por ejemplo, que las úlceras en nuestro estómago no son, en el 80 o 90% de los casos, no son las que nos están matando? Más bien lo que nos está matando es principalmente lo que nosotros, al provocar demasiado malestar en nuestro estómago, por la falta de control por nuestras emociones, eso es lo que nos está matando, lo que nos está comiendo a nosotros mismos. No nos está matando lo que comemos, sino lo que nos está provocando el padecer o el sufrimiento, o incluso hasta podría provocarnos la muerte, es lo que nos está comiendo interiormente, porque hemos afectado nuestro estómago debido a nuestro estado emocional que no está bien equilibrado. Entonces recuerda esto, que las úlceras del estómago no vienen a causa, en el 80 o 90% de los casos, a raíz de lo que estamos comiendo, sino viene principalmente una úlcera de lo que nos está comiendo a nosotros mismos interiormente. Por esta misma razón, esos subidas de alteración de tu estado de ánimo, de tu depresión, de tu tristeza, de tu preocupación, las subidas y altas de esta situación no hacen más que desestabilizar tu sistema inmunológico. Tu sistema inmunológico no está colaborando contigo para poder mantener en equilibrio tu salud física. Por lo tanto, esto es lo que va a causar tanta perturbación en tu organismo. Al no colaborar tú con él, va a causar perturbación emocional en tu organismo, perturbación emocional y afección en tu propio corazón. ¿Crees que entonces vale la pena preocuparse en exceso? Yo te decía hace un momento, hay razones por las que en ocasiones tenemos que preocuparnos y con mucha razón, porque son situaciones gravosas que enfrentamos todos nosotros como seres humanos. Pero ¿y si no es una situación grave y tú le das una magnitud de gravedad exagerada? A veces simplemente son roces con algún familiar, con algún amigo, una preocupación muy mínima, a veces pudiera ser incluso una deuda. Pero preocupándonos no solucionamos nada. Lo mejor sería concentrarnos en el problema en el día de hoy y planear y programar y proyectarnos qué pudiéramos hacer para poder lograr el acabar con esto que nos está inquietando. Buscar soluciones y actuar, no simplemente pensarlo, porque pensando no damos solución a nada. Hay que actuar. Entonces, recuerda que
muchas de las deudas que hemos adquirido han sido innecesarias. ¿Cuánta gente no se preocupa por tener un smartphone último modelo? ¿Cuántos no se endeudan en tiendas departamentales y cuántos no tienen que estar pagando intereses bastante elevadísimos por simplemente tener lo mejor del año, lo mejor de la época, lo que me hace sentir en un élite social bastante prometedor, bastante envidiable para terceras personas? Es cierto, tienes una vida cómoda, tienes el mejor smartphone actualmente, la mejor PC, la mejor tablet, la mejor ropa, lo mejor incluso que comer, excelente. Pero ¿bajo qué precio tendrías tú que pagar para lograr estabilizar tu estado emocional cuando ya tienes la deuda encima? El precio que vas a pagar va a ser mucho más caro que los intereses que se están generando por lo que has adquirido. Los intereses que te va a cobrar tu propio cuerpo, tu propia salud, tu propio organismo, son mucho más elevados y estos pudieran acabar incluso con tu propia vida. Por ello, toma en cuenta que te decía anteriormente, realmente para vivir se necesita muy poco, demasiado poco. ¿Te gusta llevar una vida placentera y tienes la posibilidad de hacerlo? Excelente, sigue con ello. Pero ¿qué hay si no? ¿Qué hay si no tienes la posibilidad, sin embargo, te la quieres dar? Recuerda que para vivir se requiere muy poco, todo lo demás es un lujo. Y si te estás provocando ansiedad, preocupación, estrés, angustia, miedo, debido a tus deudas, entonces tenemos o tienes algo en qué trabajar, en qué proyectar tu día de mañana, concentrarte en el problema del día de hoy y trabajar en pro de ello para encontrar una mejor solución. Colabora con lo peor para proyectarte algo mejor. ¿Y por qué te comento y te voy a reiterar siempre que para vivir se necesita tan poco y todo lo demás es un lujo? ¿No es cierto que solo requerimos una cama para poder dormir? Y no necesitamos una muy elegante para poder descansar. ¿No es cierto que necesitas solamente comer 3 veces al día? ¿No necesitas más? ¿Para qué preocuparte el comer o ingerir algo de mayor calidad cuando un simple platillo, por muy simple que éste sea, de muy poco valor, puede llenarte el estómago o la barriga? Lo mismo puede disfrutar un pobre como un rico un helado, aunque no sea en una tienda departamental o en un negocio de prestigio. Recuerda incluso que un obrero puede incluso disfrutar más una comida limitada, una comida de muy poco valor, o puede incluso disfrutar un buen descanso, cosa que muy pocas oportunidades tiene incluso de lograrlo alguien que es, por ejemplo, un hombre dedicado a los negocios. Difícilmente puede lograrlo muchas veces. Entonces, por ello sería importante pensar en ello, que un hombre poderoso, un hombre de negocios, difícilmente pudiera llegar a disfrutar un descanso, como lo hace incluso a veces hasta un pobre, como lo hace incluso a veces hasta un obrero, como lo hace incluso hasta un sirviente, como lo hace incluso una persona que ayuda en los quehaceres del hogar. Probablemente muchos de estos logran conciliar un sueño placentero mucho mejor que cualquier hombre de negocios. Porque como te decía, solo necesitas una cama para dormir y solo necesitas 3 alimentos al día para poder vivir. Con ello sería suficiente. Bien, entonces, como te decía, regularmente hay muchas cosas de las cuales nos esforzamos por adquirir cuando en realidad no son tan necesarias. Entonces, ¿para qué agravarnos? ¿Para qué cargarnos de tantas preocupaciones o inquietudes de acuerdo a lo que estamos adquiriendo y estamos siendo endeudados, que esto no hace más que causarnos mayor ansiedad o preocupación? Mira, en este caso, como ya te mencioné antes, te lo vuelvo a reiterar, la mayoría de los hospitales con los que actualmente contamos están llenos de personas que no han podido controlar sus emociones, como aquellos que no han podido controlar su frustración, su ansiedad, su miedo, su desesperación. Y en la mayoría de los casos, a veces esperamos que el médico pueda curar,
pueda curar nuestra problemática, nuestro estado de salud, cuando primeramente nosotros tenemos esa mayor responsabilidad de lograrlo. Por ejemplo, el médico va a fracasar siempre tratando de ayudarte a estabilizar tu estado emocional. ¿Por qué razón? Porque mientras tú no te esfuerces, no quieras lograr estabilizar tu preocupación, tu ansiedad o tu estrés, el médico está haciendo su parte, está contribuyendo a darte el consejo sobre cómo poder vivir del mejor modo, cómo incluso los medicamentos que te está recetando pueden contribuir a estabilizar tu estado emocional. Pero toma en cuenta que cuando se acaba el proceso de duración de efecto, terminado se vuelve a retroceder. Entonces, la mayor responsabilidad después de lo que el médico diga, de que los medicamentos surjan efecto en ti, el mayor trabajo radica en ti. Porque los médicos probablemente, como te decía hace un segundo, puedan incluso sugerirte muchas cosas para curar algún dolor físico. Pero en la mayoría de los casos van a fracasar para estabilizar o curar tu estado emocional. Porque muchas veces ya esto depende de nosotros. Y estoy hablando de estados emocionales provocados ya por nosotros, no por los que ya en realidad existen, que difícilmente se salen fuera de control, que a veces de por vida hay que tomar medicamentos. No estoy hablando de esa problemática o estados de salud que ya son crónicos, de los cuales incluso a menos que te estés medicando puedas equilibrar, puedas estabilizar y puedas enfrentar la vida. No estoy hablando de ese tipo de enfermedades ya tan graves, que aparentemente ya no se encuentra solución a menos que te mediques. Estoy hablando de los problemas que regularmente uno mismo se provoca y uno mismo es la razón de la causa de las enfermedades existentes en nuestra vida presente. Por ello, antes que esperar que la ciencia médica dé curación a nuestras ruinas mentales, hay que pensar en qué nosotros pudiéramos hacer para proyectarnos a tener una mejor vida. Tendríamos que trabajar mucho, sí es cierto, hay que ir contra la corriente, sin embargo es posible lograr equilibrar nuestra desesperación. ¿Qué pasa con una persona que sufre excesiva depresión, excesiva preocupación, excesiva angustia, excesivo temor? Pues no va a hacer más que aislarse y de perder contacto particularmente con sus seres queridos, con la gente que le rodea. No va a ser eficaz incluso para dar una mejor vida a los hijos, a la esposa, al esposo, a desempeñarse laboralmente al 100% como se espera en la empresa en la cual estás laborando, en el trabajo en el cual o en el que te estás tú dedicando. Entonces, dado que esta situación te está afectando gravemente, seguramente esto no va a hacer más que dar lugar a aislarnos y concentrarnos en visualizar, en imaginar, en crear nuestro propio mundo, un mundo lleno de sueños, en el que particularmente estamos dando lugar a incrementar ese dolor, esa preocupación, esa angustia. Porque las conclusiones a las que llegamos, como te decía anteriormente, no van a ser tan reales como tú lo has vislumbrado, como tú lo has imaginado. Porque en el 90% de los casos, llegado el tiempo, en lo que tú habías pensado, en lo que tú habías planeado, te das cuenta que en el 90% de los casos jamás se realizó como tú habías imaginado. Entonces, ¿qué mejor forma de tomar nuestra preocupación? Que esto no recaiga en nuestro corazón, que esto no recaiga en nuestro hígado, por ejemplo, que no recaiga y se resguarde en nuestro cerebro, sino tomar esta preocupación, esta carga del presente en nuestras manos, en nuestro día presente, y al contemplarlo, ver la posibilidad de qué podemos hacer para proyectarnos, qué podemos hacer para planear, qué podemos hacer para meditar, qué podemos cambiar este presente que actualmente tengo para mejorarlo en el día de mañana. Eso sería pensar de manera sana y programarnos de una forma sabia y perspicaz. Por ello, no olvides que la preocupación afecta incluso hasta tus dientes. Incluso puede provocar caries dentales gravosas y perderlos debido a ese excesivo de preocupación. Cuando afectamos a tal grado el organismo, cuando ya no colaboramos con nuestro sistema inmunológico, afectamos tanto el hígado que esto da lugar
a que incluso pueda afectar de tal modo que a la larga nos va a producir una secuela de consecuencias o enfermedades. Hace un momento te mencionaba acerca de las úlceras. ¿Qué tan grave puede ser esto? Mira, me di la oportunidad de descargar una imagen de internet que te va a dar una idea, no sé qué tan clara puedas verla, pero te va a dar una idea de la función que nuestro estómago tiene y cómo éste puede ser perjudicado por el exceso de estrés. Esta imagen, mira, si puedes verla, espero que la puedas ver claramente, y si no, yo te invito a que tú investigues esta información en alguna página de internet con gente profesional en la materia. Yo no soy médico, simplemente quise retomar este tema para darte una idea de lo que quería compartir contigo. Dice aquí, por ejemplo, mira, aquí está tu estómago y aquí estás viendo una afección, aquí estás viendo algo que requiere meramente atención. Y dice la información de este modo. Dice que las úlceras pépticas, un nombre muy raro, pueden llevar a que se presente un sangrado, como lo puedes contemplar aquí, o una perforación, y el no darle una atención adecuada puede resultar en graves consecuencias. Cuando la cobertura que protege nuestro estómago sufre, dice aquí, una perforación o sangrado, puede afectar nuestro metabolismo o nuestro organismo mismo. Lo cual esto puede producir hasta gastritis, pero en el peor de los casos, la información que me di lugar a investigar dice esto que quiero compartir contigo. Dice, una úlcera péptica, regularmente nosotros tenemos un revestimiento, como el que te comentaba hace un momento, un revestimiento, que es esta sección. Pero si esto sufre una fisura, esto sufre, dice aquí, un rompimiento, no va a ser más que afectar a nuestro intestino delgado. Y dado que un estómago sano realmente nos protege de los ácidos fuertes que produce nuestro organismo, nuestro estómago, pero con un rompimiento, perforación de este tipo, no va a ser más que causarte una gastritis o causarte, en el peor de los casos, una úlcera. Y dice aquí, la causa más común de las úlceras es una infección por parte de una bacteria, pero dice aquí, ¿qué otros factores pueden provocar una úlcera? Tomar demasiado alcohol, por ejemplo. Tomar medicamentos los cuales son culpables de la afección de nuestro estómago. Fumar en exceso. O de estar recibiendo tratamientos de radiación. Y aquí en lo que me quiero concentrar particularmente dice, debido al exceso de estrés. Entonces imagínate, no regularmente, como te decía hace un momento, no es lo que comemos lo que nos está matando, no es lo que comemos lo que nos está produciendo una úlcera. Lo que nos está matando o lo que nos está afectando principalmente es lo que nos está comiendo por dentro. No lo que estamos comiendo nosotros, sino lo que nos está comiendo por dentro es lo que nos está matando. Cuando no controlamos nuestro estado emocional de manera equilibrada. Y también quiero compartirte qué otra cosa puede afectar nuestro metabolismo cuando no controlamos el estrés, cuando no controlamos la preocupación o no controlamos o estabilizamos nuestro estado emocional. La glándula tiroides. Mira, esta imagen que te voy a mostrar, espero la puedas contemplar. Aquí se puede ver en la sección amarilla en forma de mariposa, dice que esta es la glándula tiroides. Dice que es una glándula endocrina que tiene forma de mariposa y está ubicada en la base del cuello, debajo de la nuez de Adán, después de este huesito. Pero, ¿qué tanto podemos afectar la glándula tiroides? Mira, dice aquí la información. Dice que esta glándula tiroides es la responsable de producir o liberar hormonas en todo el torrente sanguíneo. Pero, si esta está siendo afectada por nuestro estado emocional, que en la mayoría de los casos es así, a veces pudiera haber otras causas, esta hormona influye, dice aquí, las hormonas que produce la glándula tiroides, es la responsable de toda la actividad de todas las células de tu cuerpo y controla tu metabolismo. Sin embargo, si estas hormonas tiroideas en la sangre son bajas, tu cuerpo va a funcionar lentamente.
Pero si tiene demasiada hormona tiroidea en la sangre, tu cuerpo va a trabajar más rápidamente. Y a la larga esto no va a ser más que una patología que, si no se trata, va a tener consecuencias o complicaciones más graves y por lo tanto va a resultar fatal para tu propio organismo. Lo cual esto va a provocar hipertensión, esto va a provocar, dice aquí la información, niveles de colesterol elevados e incluso infertilidad. Por otro lado, quizás a veces ni tú ni yo estemos conscientes que debido al estrés, debido a la preocupación, nosotros afectamos a nuestra glándula tiroides a tal grado o a tal riesgo que, debido al exceso de angustia, a la preocupación constante por días, por semanas, incluso hasta por años, no va a ser más que en desencadenar estados de salud o afecciones crónicas que puede repercutir incluso en nuestra propia muerte. Entonces, imagínate qué importante es darle atención a nuestro organismo, darle atención a que nosotros, si no equilibramos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, estamos afectando a nuestro organismo mismo. Bien, entonces, ya para culminar parte de esta información que hoy quise compartir contigo, dice aquí que más que tomar las problemáticas de tu vida, de tus ansiedades, tu preocupación, y que éstas se resguarden en tu hígado o en tu corazón o en tu mente, tómalos aquí. Proyéctate qué podrías tú hacer para mejorar tu calidad de vida, tu salud. Planea, medita, organízate y ya con el problema que tienes encima, colabora con lo más grave, con lo que tienes en tu día de hoy y da lugar a poder planificar y poder buscar la manera en cómo enfrentar tu siguiente día. Porque de otro modo el no hacerlo no va a ser más que afectar nuestro organismo y esto nos va a conducir posteriormente a la muerte. Entonces, recuerda que esto que quise compartir el día contigo, yo no soy médico, simplemente quise retomar una información. Busca de este tipo de información en las redes, en páginas de internet con gente especializada, pero ya te diste cuenta que si nosotros podemos controlar nuestro estado emocional, bien podemos mejorar nuestra calidad de vida, podemos mejorar nuestra salud. No vivas excediéndote en las preocupaciones, no vivas excediéndote en tu ansiedad, no vivas excediéndote en tu estrés. Mucho de esto se puede controlar, mucho de esto se puede evitar. Y si lo logras, ciertamente, como dije antes, tienes la capacidad, tienes las habilidades, tienes el talento. Solo es cuestión de esforzarnos por lograrlo. Me da gusto que hayas visto este segundo tutorial, espero hacer muchos de estos. Yo te decía hace un principio, no pretendo llegar a cumplir los requisitos de YouTube para que este vídeo pueda monetizarse. Lo único que sí pido es que si tú te suscribes, si tú le das like al canal, al ver esta información transcrita en la página en la que tú estás observando en este momento, cuando yo lo contemple, yo lo observe, me voy a percatar que lo que dije no lo hablé al aire, que lo que dije pudo haberle resultado provechoso a alguien y que lo que comenté y lo que compartí hubo alguien a quien pudo interesarle. Pero yo te pido a manera de favor que te suscribas, que le des un like a la página y que busques la página a la cual te he recomendado, el otro canal que tengo, música instrumental, vídeos de la naturaleza, que esto al contemplarlos y observarlos te va a dar lugar a estabilizar tu estado emocional, vivir sin tanta ansiedad, sin tanta preocupación. Y puedes lograrlo. Tienes la capacidad, tienes la habilidad para hacerlo. Solamente es cuestión de esforzarte. Nos vemos en el siguiente canal. Quiero comentarte que en este momento estoy haciendo mi vídeo por la noche. Vas a ver mucha sombra. Seguramente la calidad de audio quizás no sea buena. No cuento con un equipo profesional. No cuento con un equipo de audio, una cámara profesional. No cuento con la iluminación adecuada. Sin embargo, quiero que te concentres en la información. Si esto sigue creciendo y tengo la posibilidad incluso de ir adquiriendo los aparatos adecuados para tener un vídeo de mayor calidad, de mayor profesionalismo, a su debido tiempo lo haré. Lo único que pido es que entiendas mis razones,
No tengo el tiempo incluso para andar editando los videos, ponerle recuadros, frases, palabras, imágenes, porque esto me tomaría más tiempo. Sin embargo, lo haré a su debido momento, cuando cuente yo con los medios, las circunstancias y el tiempo, pero esto que hago, lo hago de verdad de todo corazón. Espero puedas entenderme y puedas beneficiarte de esta información. Nos vemos en otra ocasión. Que tengas un excelente día y te deseo lo mejor.